hoy mismo el senador Ricardo Monreal descarta que vaya a ser candidato de la oposición. Es un planteamiento ya un poco más abierto, digamos, y honesto, que pues nadie se lo puede agradecer. Se lo hubieran agradecido allá en los meses de noviembre, de octubre del año pasado, que andaba coqueteándole a la oposición, y ahorita ya todo el mundo sabe. Ya se lo dijo Santiago Krill. Santiago Krill le dijo, pues que no, que Ricardo Monreal no crea que le estamos abriendo aquí cancha. Eso es lo que dijo literal. Fue la primera bofetada. La primera bofetada que se le dio. Las otras bofetadas que recibió Ricardo Monreal fueron al interior de su propio partido. Y tenía más de 2 años Ricardo Monreal que no tenía una sola comunicación con el presidente de México, siendo el líder de la fracción que representa al presidente en el Senado de la República. Más de 2 años sin hablar con él, Álvaro. ¿Sabes desde cuándo, Alejandro? ¿Desde cuándo? Desde que pasó la elección intermedia de 2021 y que en una reunión el presidente López Obrador le dijo traidor. Así es. Desde el 2021 se rompió la comunicación del presidente López Obrador con el coordinador de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, que perdió además todo liderazgo. Así es. O sea, líder ya no es coordinador, sigue teniendo el cargo de coordinador Ricardo Monreal, pero líder, hoy llamarle líder a Monreal, él mismo reconoce que ya no lo tiene, sí, que se perdió su liderazgo. Sí. Y ya no solamente no podría ser candidato de la oposición, ya está a lo que caiga, Alejandro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la sobrereacción frente a su propia caída, Álvaro, Ricardo Monreal ahora está en la sobrereacción. Yo escribía este lunes que me parecía que Ricardo Monreal, como lo sabemos todos, es tan transparente ya, Ricardo Monreal, es tan fácil de, digamos, de leer, Ricardo Monreal, que pues es claro que no va por la candidatura presidencial, sino a ver qué saca. Yo decía, pues pasa mucho con él como con lo que sucedió con los libros. ¿Tiene necesidad Ricardo Monreal de que le hagan sus libros gratis en el Senado de la República? No, es porque puede hacerlo. Porque hay ahí una voluntad de a ver qué saco. Y que no hay castigo. Y que hay impunidad. Porque tenemos que recordar que Ricardo Monreal sigue impune. O sea, Ricardo Monreal fue beneficiario de la publicación de libros a sobreprecio con firmas falsas, denunciado por los mismos senadores de su partido. Falsificaron sus firmas para que Ricardo Monreal fuera beneficiario de la publicación de sus libros que repartió en su precampaña, que ha estado repartiendo en su precampaña. Pero hoy dice Monreal, se está haciendo ver, Álvaro, y fíjate bien que va a acelerar en esa posición. Va a acelerar en los próximos, porque es muy transparente. Monreal es demasiado transparente ya, porque está muy analizado. Es de repente muy circular también lo que él hace. Ricardo Monreal ya está en la onda de hacerse ver el más López Obradorista. O sea, hoy dice, por ejemplo, esta frase: prefiero ser nada antes que traicionar al presidente. Pues no, una manera de traicionar al presidente es traicionar al movimiento. Y la razón del distanciamiento, como bien lo recordabas tú, Álvaro, es por traición. En 2021 la Ciudad de México se perdió. A ver, que se ponga él a lidiar con Sandra Cuevas. No lidia con ella. Al contrario, le da la mano a Sandra Cuevas. Ricardo Monreal sigue de la mano de Sandra Cuevas. ¿Para qué nos hacemos locos? Esa traición es a la que se refiere el presidente cuando le dice a Ricardo Monreal, tal cual, hubo traiciones. Creo que la frase era, hubo traición en la Ciudad de México. Y bueno, ahí está. Ricardo Monreal vuelve a Sandra Cuevas. Pero él está haciéndose ver cada vez más López Obradorista. Es ahora el más López Obradorista. No le pudo sacar al presidente López Obrador su agenda en el Senado de la República, a pesar de que él sí negoció su propia agenda con el PAN,
pero no le pudo sacar la agenda al presidente López Obrador, y ahora sí, pues sí, ahora que no se las ve todas consigo, ahora sí es el más López Obradorista. Dice Monreal califica el encuentro con el presidente como muy afortunado. Dice, nunca he querido confrontarme con él, aunque tengo mis opiniones. Me parece que lo que sucedió el fin de semana fue afortunado para mí. Claro, es afortunado porque la oposición no le abrió las puertas. Dicho con todas sus letras, Álvaro, porque es a Monreal, para desgracia, es demasiado transparente. La más reciente ocasión que platicamos con él, que fue en noviembre del año pasado, Alejandro, él había hablado de que iba a seguir con su proyecto presidencial, pero inclusive inició su recorrido por el país. Inclusive ustedes recordarán que hizo un acto en la Arena México de la Ciudad de México en ese movimiento de reconciliación. Se fue a España a una interparlamentaria. Se encontró con Santiago Krill y juntos habían pactado un recorrido nacional en diciembre. Bromeaba inclusive Ricardo Monreal, diciembre me gustó, pa' que te vayas. Claro, claro. Y amenazaba entonces, hasta que la realidad lo puso quieto. La oposición, el PRIAN, no le ofreció absolutamente nada. Bueno, ni el partido Movimiento Ciudadano de su amigo Dante Delgado. Y estos meses ha ocurrido, pues sí, una situación al interior de Morena también complicada. Después de 2 años se reencuentra con el presidente, lo apapacha el presidente, lo coloca a su derecha, inclusive, allí lo vemos en esa fotografía, a la derecha del presidente López Obrador, inclusive más distante entre López Obrador y Adán Augusto López, secretario de Gobernación. A la izquierda se encuentra Claudia Sheinbaum y a su lado Marcelo Ebrard. Es una foto muy interesante que se toman López Obrador con los senadores el viernes. Y, claro, Monreal, hoy que tuvo un desayuno con colegas en el Senado, habló, claro, de que él prefiere no tener nada a traicionar al presidente López Obrador. Inclusive hoy, en esa actitud de Neo-López Obradorista. De Neo-López Obradorista, es bueno. Neo-López Obradorista. Claro, pues, dice también que él respeta, fíjate, el método de la encuesta para elegir al candidato presidencial después de que exigió él. 2 años estuvo exigiendo, Álvaro. 2 años de manera tupida. Anunciaba una elección abierta. No. Él decía que se iba a dar una ruptura. Hablaba, Álvaro, Ricardo Monreal insistía en que la elección, ya ves que ahora trae un tono como distinto de voz. La elección adelantada, la sucesión acelerada. Es que es después de un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión. He decidido. Bueno, pero es muy interesante que él haya cambiado ya su exigencia, todo. ya es ya la es López encuesta. Obradorista. Y dice alguna cosa que también es muy interesante el día de hoy. Dice, si Claudia, Marcelo o Adán ganan la encuesta, sí les voy a levantar la mano. Si Claudia, Marcelo o Adán Augusto ganan la encuesta, sí les voy a levantar la mano. Y añade lo que ya Alejandro había dicho, nunca voy a traicionar al presidente, al licenciado López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República. Y esto, Alejandro, también es muy relevante porque apenas ayer Ricardo Monreal se reunió con Mario Delgado, el presidente de Morena, y es, pues, desde mi punto de vista es relevante esta
estas declaraciones de Monreal, porque dice sobre su reunión de ayer, miércoles, con Mario Delgado. Me dijo que iba a pedirnos a las 4 personas que estamos como aspirantes respaldar y apoyar las candidaturas en el Estado de México y Coahuila, y que él pedía que en lugar de hacer proselitismo personalizado en favor de cada una de las corcholatas, nos pedía que nos ubicáramos en la ayuda, apoyo y respaldo de los 2 estados del país que están en proceso electoral. Y yo creo que es lo más adecuado, que es a final de cuentas lo que también el presidente López Obrador les pidió el viernes. A ver, ahorita hay procesos electorales. Después de que concluya la elección en el Estado de México y en Coahuila, comenzar ya el proceso de candidatura presidencial. Sí, de hecho, Álvaro, es como digo, demasiado transparente la posición de Ricardo Monreal. Era previsible, pues, que frente a su propia, porque no es, digamos, no logra él lo que él pensaba que podía lograr. Por un lado, someter a Morena al amago permanente de que se va a ir del partido, como lo hizo en 2017, 2018, para obtener posiciones políticas. La obtuvo y muy bien. Y el Senado. Le funcionó muy bien en 2017, 2018. El presidente estaba muy conciliador y estaba haciendo un movimiento muy amplio, y en su momento le entregó la mayor posición que Ricardo Monreal ha tenido en toda su carrera. Así, era un alcalde, Álvaro, en 2017, no hay que olvidarlo. Su hermano no era gobernador del estado, su otro hermano tampoco era alcalde de Fresnillo. O sea, era Ricardo Monreal y él solo un alcalde en la capital mexicana. Así era. No era jefe de gobierno, era alcalde. Él, a partir del... Yo le llamo chantaje porque al final es así. Y él le incluye chantaje emocional, que no me gusta. Pero bueno, cada quien. Él... Estoy triste, es un momento duro para hacer política, siempre he sido un opositor y siempre he estado bajo la presión. Mi vida nunca ha sido fácil. Mi vida nunca ha sido fácil. Eso, híjole, mano. Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, o sea, el síndrome de Libertad Lamarque. Para que no sepa quién es, pues era una cantante actriz melodramática. Pero del melodrama, sí, de esas, saben ustedes, se tiraba. Y ese es un método permanente. Bueno, no obtiene, se va a España, Álvaro, y en España, creo que es en España donde anuncia él una marcha, un recorrido por el país junto con Santiago Krill. Con Santiago Krill. Claro, fue en diciembre en España. Como dando a entender que ya está preparando su camino para irse a... Ser candidato de la oposición. Para ser el candidato de la oposición. Apenas se incorpora a México, llega a México, y lo que sucede es que Santiago Krill, en la primera conferencia de prensa, cuando llegan a México, Santiago Krill le dice muy claramente a Ricardo Monreal, en diciembre del año pasado, le dice claramente, usted no va a ser el candidato de la oposición, discúlpeme. Usted no lo va a hacer, usted no va a ser. Si él está pensando, dice Santiago Krill, que va a ser el candidato de la oposición, pues creo que estamos en un problema porque no va a ser. Y tan es así, Álvaro, que simplemente y estaba con este nuevo tono que agarró. Dice Julio Astillero que es ¿cómo dijo? Lo oí en uno de sus programas que decía que era de monje o de cura, de curita. Pero él dice, Santiago Krill dice, si está pensando Ricardo Monreal que va a ser el candidato, con una sonrisota, Santiago Krill le dice, no. Ahora, yo tengo un conflicto, Álvaro, con el tema de su llamado a la reconciliación. Yo, de verdad, tengo un verdadero conflicto con eso. A mí me parece que su llamado a la reconciliación, si tú tienes claro, Álvaro, que tu vecino es el que se ha estado robando todas tus gallinas, si tú tienes claro que tu vecino
es el que ha estado robando a todo el vecindario. Si tú tienes claro que tu vecino es el culpable de que todo el barrio esté como está, en las condiciones en que está, de que está lleno de rateros, está lleno de atracadores, está lleno... Si tú tienes claro eso, Álvaro, tú no estás buscando la reconciliación con tu vecino, a menos de que tú también seas parte de la robadera, de todas las raterías y de todo lo que ha pasado en el barrio. Entonces, yo tengo un problema con ese llamado permanente de Ricardo Monreal. Pero eso ya se acabó, Alejandro. No, ahorita estaba leyendo a Alejandro Rojas Díaz Durán porque es como su eco perdido. Alejandro Rojas Díaz Durán es un hombre muy cercano a Ricardo Monreal, pero cuando Ricardo Monreal estaba muy enojado con Morena y estaba tratando de alcanzar con el presidente. Y con el presidente, y le echaban los dos... Alejandro Rojas Díaz Durán es el que le echaba más a López Obrador directamente, era el causante de la división en el país, era causante de que México estuviera hundiéndose en el caos de la división. Alejandro Rojas Díaz Durán es el que aplaude la movilización de noviembre, de Todos Somos el INE, o quién sabe cómo se llamaba la gran mentira de la movilización. El INE no se toca. El INE no se toca. Era Alejandro Rojas Díaz Durán el que estaba aplaudiendo las movilizaciones de la oposición, sí, Álvaro. Sí, al mismo tiempo que culpaba a López Obrador, Alejandro Rojas Díaz Durán, porque él es digamos que es el periódico de ayer de Ricardo Monreal. Entonces, ahorita anda todavía él en el tema del llamado a la unidad, de que necesitamos reconciliarnos. Reconciliación, les recuerdo que se lanzó una cosa que se llamaba Reconciliación por México. O sea, yo no me puedo sentar, repito el argumento, yo no me puedo sentar con mi vecino, Álvaro, y decirle que nos reconciliemos si yo tengo claro que mi vecino es el culpable de que el barrio esté hecho una porquería. Si mi vecino es el culpable de la ratería, si él encabeza a los ladrones que durante los últimos años han saqueado al barrio, yo no me puedo sentar con mi vecino, que me disculpe Ricardo Monreal, pero con qué facilidad puede él sentarse, reconciliarse con los rateros. Yo no me reconcilio con ningún ratero. Yo, Alejandro, pues, ¿no? Cada quien es distinto. Pero a mí, yo tengo ese problema con el llamado de Ricardo Monreal a reconciliarse con la oposición. Que no, el discurso es clarísimo en el sentido de que ellos mandaron a este país a una tiniebla, que no son ellos los que metieron, los panistas, Álvaro, metieron a este país a esta pesadilla de violencia, que no es la guerra de Calderón, avalada por el PAN, la que metió a este país. ¿Cómo quieres reconciliarte con tu vecino ladrón, con tu vecino que metió al barrio en guerra? No, señor. O sea, yo tengo un problema, perdónenme, con la reconciliación de Monreal, pero el periódico de ayer, que es Alejandro Rojas Díaz Durán, es el único que mantiene todavía el tema de la reconciliación. Tienes razón, Monreal ha venido bajándole. Le está bajando. ¿Por qué? Porque ya su nueva faceta es la de Neo López Obradorista. Ya lo que caiga, Alejandro. Lo que caiga. Porque ya no digamos por Morena, se lo tiene muy claro, pero ya no fue tampoco por la oposición. Vaya, ya no digamos del PRIAN, ni el Partido Movimiento Ciudadano. Así es. Entonces aquí, pues lo que sea su voluntad, señor. Sí, señor. Claro, señor. Pero a ver, hoy Ricardo Monreal habló en el Senado y creo que es pertinente escuchar lo que hoy dijo sobre esta nueva faceta de Ricardo Monreal, todavía como coordinador del grupo parlamentario de Morena. Yo creo que fue un reencuentro afortunado. Estoy muy tranquilo conmigo mismo y claro, estoy muy satisfecho con el reencuentro con el presidente que después de 2 años no tenía comunicación con él. Nunca he querido confrontarme con él, aunque tengo mis opiniones, sobre todo basadas en la Constitución y en la ley, en la racionalidad jurídica y política.
Me parece que lo que sucedió el fin de semana fue afortunado para mí. Yo lo respeto y frente a todo lo que se ha desatado de especulaciones, puedo decir, Claudia, que si estoy planteando la reconciliación en sectores diversos e incluso contrapuestos con nuestro movimiento, ¿cómo no iba a hacerlo con el presidente que es fundador del movimiento, con el que lo he acompañado durante 26 años? Me pareció muy bueno. Además, su gesto deferente y amable después de 2 años me hace responder con la misma actitud. Nobleza obliga. Y él platicamos en corto y me pareció un reencuentro benéfico para el movimiento. He dicho y sostengo que como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente, a Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años. Entonces, ¿está enterrada la posibilidad de que usted sea candidato de la oposición? Yo nunca soy tan fatal. Yo no creo que participe por la oposición en mis próximos 30 años. Así es de que en 30 años estaré muerto. Y entonces, no hay ninguna posibilidad. ¿No se va a ir como dice Ebrard de Morena? ¿Ebrard dijo eso? Ebrard que dice que no se va de Morena hasta que lo corran. Ebrard es muy inteligente. Pero usted... Yo menos. No, yo voy a esperar luchar dentro de Morena. ¿Se sumaría con otros, con el ganador? Sí, el mecanismo y procedimiento de selección de candidato es transparente, equitativo, igualitario, por supuesto. En las democracias se gana y se pierde. Ahora el presidente del partido nos ha solicitado, ayer se los platiqué a ustedes por la mañana, que lo vi a él muy temprano y me planteaba que hablaría con los 4 para que dejaran por lo pronto el proselitismo personal y se dedicaran a respaldar la campaña del Estado de México y de Coahuila, que les iba a pedir, como a mí me lo estaba pidiendo, que nos concentráramos en estos 2 estados, que luego de concluir la jornada electoral de los 2 estados, nos convocaría para determinar fechas para la elección interna o para el acuerdo político que pudiera construirse con los aspirantes. Y yo voy a acatar la decisión del partido. A ver, dos cosas. Suéltalo, hombre. No, es que me llama, es el tono, El tonito. el tono de curita que dice Julio Astillero que tiene Ricardo Monreal, que no es para siempre, Álvaro. Nada más cuando habla con los reporteros usa el tono. Porque cuando habla con López Dóriga en las entrevistas, ahí están, le acaba de dar una entrevista a López Dóriga, Es el sello de la casa. que es pues el digamos el periodista favorito de Ricardo Monreal, sí. Joaquín López Dóriga, hace el que al que le da, sí. No, claro, también te define con claro, quién te juntas. Y digo, él habla muy distinto. Habla pues como habla siempre en el cotidiano, no con este tono de curita. Tampoco así habló Álvaro, con todo respeto y sin respeto, pero prefiero que sea con respeto, cuando se le preguntó sobre sus libros, cuando la entrevista de Daniela Barragán. Sí, bueno, por supuesto, era un Ricardo Monreal exhibido, sí. Y enfurecido por haber sido exhibido, y un Ricardo Monreal irascible, irritado,
Y ahora, pues sí, me llama la atención el tono de curita. Sí, finalmente también es un Ricardo Monreal humilde. Pues es la humildad Que provocan. los chifladazos. ¿Sí? Y él plantea, Álvaro, maneja como si fuera el reencuentro de Pink Floyd o de Menudo. El reencuentro con el presidente. Nos platicábamos, fue un gran encuentro, casi espiritual, ¿no? Lo maneja como si fuera un encuentro espiritual. No, hombre, se vieron ahí, le preguntó, creo que por la familia, porque así se lo cuenta a su periodista favorito, ¿cómo está tu familia? Bien, ¿no? ¿Qué tal? Pues bueno, estaba mucha gente ahí. Tampoco fue el encuentro, el reencuentro de Roger Waters y de David Gilmour en Pink Floyd. O sea, no, no, tampoco era eso, ¿no? Pues sí, ya se tomaron la foto. También le importa mucho al presidente que se mantenga el partido, el movimiento unido. Ahora, claro. Finalmente, creo que la reunión del presidente López Obrador en Palacio Nacional, no en cualquier lugar, Alejandro, porque además el escenario de este encuentro del presidente con los senadores de Morena se dio nada menos que en el sitio donde se aprobó la Constitución de 1857. Es decir, y también yo vuelvo al tema de lo que no se hizo en Coahuila, de hacer política. Lo que está haciendo López Obrador con esta reunión es política. Y es política lo que también está haciendo Ricardo Monreal. Me parece que este cambio de tono, este cambio de demanda, por ejemplo, de una elección interna para elegir al candidato presidencial a aceptar una encuesta, tiene que ver con eso. Entonces, es política y también es política que Monreal se encuentre con Mario Delgado. Es política que también otros de los prospectos presidenciales se definan a partir de esta reunión del viernes.